¿Tienen alguna duda sobre cómo calcular la frecuencia cardíaca o cómo identificar un ritmo sinusal? No. Muy bien. Entonces, lo último que vamos a ver hoy es el paso final de la interpretación normal de un electrocardiograma. Y vamos a ver cómo se calcula el eje eléctrico. El eje eléctrico, si ustedes recuerdan, está representado por el vector medio cardíaco. Habíamos dicho que es el eje que representa toda la activación eléctrica del corazón. ¿Ok? Normalmente, si colocamos ese vector, el vector medio cardíaco, en los 360 grados de las derivaciones del plano frontal, vamos a ver que la localización más habitual es que esté entre los 0 y los 90, pero se puede considerar todavía normal cuando se va hacia los menos 30, ¿sale? Entonces, si tenemos los 360 grados, entre estos grados es donde vamos a encontrar normalmente el eje eléctrico, entre menos 30 y más 90, ¿ok? Ahora bien, partiendo desde ese supuesto de que el eje eléctrico se encuentra entre menos 30 y más 90, es que vamos a ocupar dos métodos principales para poder calcular el eje eléctrico. El primer método hace referencia a solamente una estimación visual, es decir, que analizando las derivaciones del electrocardiograma, solamente echándoles un vistazo, podemos saber si el eje está normal. No vamos a saber exactamente dónde se localiza el eje, pero al menos vamos a saber con un vistazo que está normal, ¿vale? Ese es el método más útil en la consulta y en urgencias, porque normalmente cuando estamos interpretando un electro no vamos a tener tanto tiempo para sentarnos y hacer el cálculo manual exacto del eje. Entonces el primer método es el más utilizado, la inspección visual, ¿sale? Para poder llevar a cabo esa inspección visual vamos a ocupar en particular dos derivaciones. Estas dos derivaciones son D1 y ABF. En un momento vamos a ver por qué son D1 y ABF y no otro tipo de derivación, ¿sale? Ahora bien, el otro método es justamente el cálculo directo del eje eléctrico. Para el cálculo directo del eje eléctrico también vamos a ocupar la derivación D1 y ABF, y en los dos, si se dan cuenta, vamos a tener ciertas ventajas. En el cálculo estimado la ventaja es la rapidez y en el directo es la exactitud, ¿sale? Muy bien, entonces esos son los dos métodos que vamos a ocupar. Ahora, ¿por qué D1 y ABF? Si nosotros construimos un plano cartesiano, vamos a tener que ABF representa el eje de las Y y D1, si recuerdan, se encuentra de esta manera. Entonces, cuando nosotros tenemos D1 y ABF, tenemos en automático toda la construcción de los 0 a los 180 y tenemos los menos y los más 90. Entonces, de esa manera podemos ubicar rápidamente el eje eléctrico ocupando esas dos derivaciones, ¿sale? Porque son las que se encuentran perpendicularmente constituyendo este eje que tenemos aquí en dos dimensiones, ¿sale? Muy bien, ¿hasta aquí alguna duda con esto que acabamos de comentar? Les decía que si ustedes recuerdan el sistema hexaxial de referencia, vamos a construirlo otra vez, fíjense. Cuando teníamos las derivaciones, acuérdense que estaba el triángulo así, ¿vale? Y teníamos acá, en este caso, a ABR, teníamos a ABL y a ABF, ¿vale? Y teníamos también a D1, D2 y D3, ¿vale? Las que nosotros vamos a ocupar para poder construir ese plano cartesiano son solamente D1 y ABF, ¿sí? Es decir, esta que está aquí y la que tenemos acá abajo, ¿sale? Cuando construimos el sistema hexaxial decíamos que ABF lo íbamos a prolongar hacia el otro lado, así. Entonces, si te das cuenta, ahí queda una línea vertical. Esa línea vertical es la que tenemos acá, ¿sale? Y después habíamos dicho que D1 solo lo movíamos al centro y va a quedar horizontal. Entonces D1 te va a dar la línea horizontal, ese plano cartesiano, ¿sale? ¿Sí queda más claro? Bueno, ¿alguna otra duda? ¿No? Por eso es que elegimos siempre D1 y ABF, ¿sale? Por la posición que tienen en el sistema hexaxial, ¿sale? Muy bien. Vamos a ver entonces los dos métodos para calcular el eje eléctrico. El primero es el cálculo estimado. Y para el cálculo estimado vamos a tomar en cuenta los siguientes aspectos.
Fíjense bien, hay algunos puntos que sí van a tener que memorizar al principio, pero conforme lo analicen es más rápido identificarlos. Observen bien. Lo que vamos a ocupar para estimar el eje eléctrico es en el trazo del electrocardiograma a QRS. ¿Por qué QRS? Porque es el que me representa la mayor activación eléctrica del corazón, que es la activación de los ventrículos, ¿vale? Y QRS es el que me va a dar la mayor cantidad de los elementos del vector medio cardíaco, ¿ok? Entonces, vamos a observar cómo se encuentra el complejo QRS en las diferentes derivaciones. Vamos a ver cómo está en D1 y en ABF. Al decir vamos a ver cómo está, me refiero a que observaremos si el complejo QRS es predominantemente positivo o no en esas derivaciones, ¿sale? Por ejemplo, si ustedes van al electrocardiograma, buscan la derivación D1 y la derivación ABF, y en las dos derivaciones el complejo QRS es positivo, con eso tienen para decir que el eje está normal, ¿sale? Entonces vamos a verlo de esta manera en el plano cartesiano que les construí hace un rato. Tengo aquí justamente las dos derivaciones, ¿sale? ¿Se acuerdan cómo era la polaridad que teníamos? ¿Cuál era el lado positivo y el negativo en D1 y en ABF? ¿Sí? Acá teníamos que los menos 90, ¿no? Aquí la polaridad no nos va a importar tanto, lo que nos importa ahora son los grados, ¿sale? Entonces aquí teníamos menos 90 grados y aquí teníamos los más 90 grados en ABF, ¿sale? Aquí nos importan los grados, ¿ok? Y acá teníamos los 0 grados y acá vamos a tomarlos entonces como los más menos 180, ¿sí? Ahora fíjense, si me voy a D1 y el QRS es positivo en D1, ¿sí? ¿Hacia dónde se va a modificar mi eje? ¿Hacia el lado del 0 o del 180? Del 0. ¿Qué dicen? A ver, les pongo una ayuda aquí. Así, ¿sale? Vamos a poner con los signos de las cargas para que tengan los dos y sea más fácil, ¿ok? Entonces, si tengo D1 positivo, ahí está mi QRS, se va a venir hacia acá, ¿sale? Y si ABF está positivo, ¿hacia dónde se ve el eje? Hacia abajo. Entonces se dan cuenta que si yo mezclo los dos vectores, hacia acá y hacia acá, me queda uno más o menos en esta dirección, ¿sale? Por eso es que al revisar ABF y D1, si yo veo que los dos están positivos, sé que el eje está en algún punto entre 0 y 90, no sé dónde, pero sé que está normal porque ahí debería estar, ¿sale? Entonces, con que ustedes ven esas derivaciones que el QRS es positivo, ya ni le busquen, el eje está normal, ¿sale? Es lo más rápido, por eso les decía que ofrece esa ventaja de la rapidez, ¿ok? Pero fíjense qué es lo que sucede a continuación. Si yo veo, por ejemplo, que el QRS es negativo en D1 y es positivo en ABF, voy a tener una desviación extrema. ¿Por qué? Porque ocurre lo siguiente. Si yo tengo el QRS negativo en D1, ¿hacia dónde se va a ir? ¿Hacia el 180 o hacia el 0? Hacia el 180. Y si ahora lo tengo también negativo en ABF, ¿qué va a pasar? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia arriba. Entonces vean el eje hacia dónde se me fue. Se vino hacia acá. A eso se le llama una desviación extrema. Pero ahí todavía el paciente está, o sea, como estable o vivo al menos. Aquí normalmente los pacientes no están estables, ¿sale? Porque hay una activación anormal del corazón que hace que no tenga una buena función de bomba, ¿sale? Entonces hay inestabilidad hemodinámica la mayor parte de las veces, ¿sale? Donde sí puede estar todavía bien es cuando está acá o acá. Cuando tiene la desviación hacia la izquierda o hacia la derecha. Exactamente, ahí todavía podemos tener causas incluso normales que expliquen esa desviación, ¿sale? Por eso siempre hay que correlacionar el electrocardiograma con el aspecto clínico del paciente, ¿vale? Ahora, fíjense la tercera opción. Puede ser que el complejo QRS sea negativo en D1. Vamos a ponerlo ese con rojo, ¿vale? Entonces, si el QRS es negativo en D1, ¿hacia dónde va? ¿Hacia el 0 o hacia el 180? 180. Hacia el 180. Y si es positivo en ABF, hacia abajo. Entonces, el eje estaría hacia acá. Como ya sobrepasó los 90, está desviado entonces hacia la derecha, ¿sale? Y el último ejemplo que vamos a tener aquí, de hecho, es lo inverso. Vamos a ver en el cuarto punto que ahora el QRS puede ser positivo en D1, es decir, que se va a venir hacia el 0, y puede ser negativo en ABF, entonces el eje estaría hacia acá, ¿sale? Y se acuerdan que mi punto máximo de corte era los menos 30 grados. Entonces, si supera los menos 30 grados en este cuadrante, tendríamos una desviación a la izquierda, ¿sale? Entonces aquí sería desviación a la izquierda
Acá tendríamos con el color azul el eje normal y tendríamos con el rojo una desviación a la izquierda y con el verde tendríamos una desviación extrema. ¿Por qué extrema? Porque ahí se dan cuenta va completamente hacia el lado opuesto con respecto al eje normal, ¿sale? Entonces con eso, si se dan cuenta, con esas 4 combinaciones y este mapa cartesiano o este plano cartesiano, pueden deducir lo que sea, ¿sale? Nada más trazan en su mente el mapa, se acuerdan que el 0 es el más, el 180 el menos, arriba está el menos y abajo el más. Esas polaridades son las mismas que en el plano cartesiano normal. De hecho, ¿se acuerdan cuando tenían geometría? ¿Sí? Cuando trazaban vectores o figuras geométricas, seguían el mismo patrón del más menos, ¿sale? Hacia arriba, abajo, derecha, izquierda. ¿Okay? Entonces es prácticamente lo mismo que veían en secundaria, ¿no? O vean ese siempre, para donde lo vean, pero el chiste es que en algún momento de sus vidas tuvieron que haberlo visto, ¿sale? ¿Sí? ¿Qué podría provocar la desviación del eje eléctrico? Ahí podemos tener cosas que sean normales o anormales. Por ejemplo, dentro de las causas fisiológicas que desvían el eje, la primera es la complexión del sujeto. Los sujetos que son delgados y altos tienen un biotipo que se llama longilíneo, ¿sí? O en este caso ectomórfico. Entonces son personas muy delgadas cuyo tórax es largo y angosto, ¿sí? En las personas donde el tórax es largo y angosto, el eje eléctrico puede estar justo en los 90 grados o ligeramente hacia la derecha, ¿sale? Porque en esas personas del tórax estrecho y largo el corazón es más vertical, ¿sale? Pero en las personas que son de baja estatura, de tórax ancho, el corazón tiende a estar un poco más acostado, ¿sale? Entonces puede haber una ligera predominancia del eje hacia la izquierda, ¿ok? En personas que son endomórficas, porque son más gorditas y pequeñas, ¿sale? Y que tienen un tórax brevilíneo, es decir, no tan largo, pero bastante ancho, ¿sale? Entonces la primera causa que lo explicaría sería el biotipo de tu paciente. Otra causa que puede desviar el eje eléctrico del corazón de manera normal es el embarazo, ¿sale? En el embarazo el corazón se puede ir desviando a la izquierda porque el producto, cuando el útero va creciendo, hace que el diafragma se desplace un poco más hacia arriba y el corazón está justo en el centro frénico, entonces su posición se puede desviar un poco, ¿sale? Entonces embarazo, la obesidad ya no es una causa fisiológica, ya es una patología, pero también puede desviarles el eje, ¿sale? Y las hipertrofias ventriculares. Una hipertrofia ventricular derecha va a cargar más el eje hacia la derecha porque hay mayor masa muscular en ese ventrículo. Una hipertrofia izquierda ventricular les va a cargar más el eje hacia la izquierda, ¿sale? Y normalmente las desviaciones extremas es cuando hay anomalías de la conducción a nivel del corazón, ¿sale? Entonces serán de las causas más comunes que pueden llegar a encontrar, ¿sale? Muy bien. ¿Alguna duda con esta técnica? Ah, perdón, aquí les invertí las letras. ¿Sale? Es desviación hacia la derecha y esta de acá es hacia la izquierda, ¿sale? Ahí está, ahora sí. Muy bien. ¿Alguna duda con esto? Es el método que más les recomiendo, es muy rápido, ¿sale? Y no interesa tanto saber dónde está el eje exactamente, siempre y cuando sepan que está entre menos 30 y más 90, ¿sale? Si les cae ahí, ya la hicieron, ¿sale? No tienen por qué calcularlo exactamente, no sirve de mucho, ¿sale? Bueno, entonces les voy a cambiar la diapositiva para que podamos ver esto resumido en otra imagen. Ojo, fíjense aquí, hay que hacer una observación con respecto a la desviación cuando tenemos el eje hacia la izquierda, ¿sale? Usualmente esto que les voy a comentar es como ser quisquilloso, ¿no? Es como ver exactamente qué está sucediendo. Normalmente cuando vemos que es negativo, en este caso en ABF y es positivo en el caso de D1, ya no hay que buscarle mucho, ¿no? Sabemos que está predominantemente a la izquierda, pero les puede funcionar también para darse una idea de si todavía es normal o no, porque acuérdense que tenemos hasta el menos 30, revisar D2, ¿sale? Les vuelvo a poner acá el esquema, pero ya solo enfocado al último caso, ¿ok? Entonces tenemos aquí el plano. Acá yo tengo D1, ¿sí? D1 positivo, D1 negativo, ABF negativo, ABF positivo. En el último caso veíamos que podía ser positivo en D1 y negativo en ABF, ¿sale? Es decir, que el eje está acá. La mayoría de las veces, con ver eso, lo más probable es que esté desviado,
¿sale? Pero se acuerdan que teníamos aquí el menos 30 grados que puede meter como un poco de ruido, ¿no? Porque uno podría decir, a lo mejor no está entre 0 y 90, pero está entre 0 y menos 30 y está normal, ¿no? ¿Cómo saber si está normal o verdaderamente está desviado? Para eso sirven estos dos últimos puntos, ¿sale? Si me voy al complejo QRS en D2 y ese es positivo, el eje es normal, ¿sale? Aunque yo tenga positivo en D1 y negativo en ABF y me sugiera que está desviado a la izquierda, ¿sale? Pero si yo me voy a D2 y el QRS también es positivo, aunque sugiera que hay desviación a la izquierda, está normal porque se encuentra entre 0 y menos 30, ¿sale? Pero si yo me voy a D2 y el QRS es negativo, entonces sí hay una desviación franca a la izquierda, ¿sale? ¿Sí queda claro ese punto? Ok, entonces acuérdense que solo es para el punto 4, cuando ya vimos que el eje me cayó en este cuadrante y quiero ver si sí hay una desviación o si todavía se encuentra en ese pedacito normal, ¿sale? Muy bien. Todo eso se resume en esta imagen, por si quieren tenerlo también así, ¿sale? Ahí tenemos justamente el esquema que les acabo de dibujar. Vimos también dónde están las desviaciones y demás, y aquí ejemplos de cómo se vería el QRS positivo y negativo, ¿sale? Ya nada más acuérdense que en este punto, en la desviación del eje a la izquierda, ¿sale? Aquí en este punto hay que revisar también D2, ¿sale? Para saber si sí es desviación franca o no. Muy bien, entonces esa es la primera técnica para calcular el eje, ¿sale? Vamos con la segunda, que es más laboriosa y por eso no se ocupa tanto, pero se las muestro para que sepan que existe, ¿sale? Fíjense, lo que vamos a hacer aquí es primero practicar lo que les acabo de enseñar para que vean qué fácil es así y ya después vemos el método feo, ¿no? Entonces vean, aquí ya estamos viendo un trazo electrocardiográfico, ¿sí? Acá tengo D1 en el primer rectángulo y allá abajo está DF. Vamos a ver cómo está el complejo QRS en D1. ¿Es positivo o negativo? Positivo. ¿Y en ABF? ¿Cómo está el eje? Normal. ¿Ya vieron qué rápido? De volada se lo echan así, ven nada más el trazo y dicen, el eje está normal, a lo que sigue, ¿no? Entonces es mucho más fácil así visualmente, a diferencia de la frecuencia cardíaca, que ahí sí preferimos el método exacto, el de 1500 entre el número de cuadritos entre las dos R's, ¿sale? Ahora fíjense en esta imagen, aunque tenemos un ritmo que no es sinusal, ¿sale? Podemos darnos cuenta de cómo está el eje eléctrico aún con esa anomalía del ritmo, ¿sale? Vean aquí cómo está predominantemente el QRS, ¿lo ven positivo o negativo? Negativo. Vamos a ver si es cierto. Fíjense, vamos a trazar aquí una línea isoeléctrica tomando como referencia este punto, ¿sale? ¿Está positivo o negativo? Positivo. ¿No se dan cuenta que está casi igual? Ahí está positivo y negativo, es isodifásico y de hecho está casi igual, ¿sale? Está indeterminado. También pueden encontrar esos casos de una derivación con un QRS que les lleve a un eje indeterminado. Aquí podrían determinar el eje con la técnica que vimos, la visual, porque aquí está, no sé hacia dónde está, puede estar hacia los dos lados, ¿no? ¿Cómo está acá? Aquí sí es predominantemente negativo, pero necesito saber allá qué predomina, si lo positivo o lo negativo, y es isodifásico. Entonces, en estos casos, ¿qué técnica creen que se deba usar? La que vamos a ver a continuación, ¿sale? O sea, tiene muchas ventajas en el método, pero cuando nos enfrentamos a esto, donde en una derivación no está bien determinado si es positivo o negativo, ahí sí tenemos que ocupar el método preciso que vamos a ver a continuación, ¿sale? Pero en el anterior se dieron cuenta que como estaba bien claro, fue muy rápido, ¿sí? Muy bien, vamos a ver otro ejemplo. Ahora vean, ahí tenemos las dos derivaciones, se ve franco en cada una de ellas. Vamos a ver en D1 cómo es, pero evidentemente negativo, entonces iría hacia la izquierda o hacia la derecha. Sería hacia la derecha, ¿no? Y en ABF ¿cómo está? Positivo, entonces iría hacia abajo. ¿Qué tengo? Una desviación hacia la derecha, ¿sale? Acuérdense nada más del esquema aquí, ¿sale? Vean, aquí sería D1. Acá vamos a manejarlo así. Lo positivo siempre está hacia la izquierda y hacia abajo. ¿Por qué se van a acordar de eso? ¿Cómo es el eje normal? Positivo en D1 y positivo en ABF. Entonces los lados positivos deben estar hacia acá, ¿sale? Así se van a acordar fácilmente de dónde está lo positivo y lo negativo. En cambio acá vean, lo negativo está arriba y a la derecha, ¿sale? ¿Cómo está en D1? Es negativo. Entonces ¿hacia dónde se va a ir? Hacia acá, ¿sale? ¿Y cómo está en ABF? Positivo, entonces va a ir hacia abajo. Si junto los dos vectores va hacia la derecha, entonces el eje está desviado a la derecha, ¿sale?
¿Sí lograron ver ese caso? Ok. Entonces, así vamos a ocupar este ejemplo. Vamos a ver uno más. Fíjense, aquí tenemos ahora lo siguiente. Vamos a borrar aquí las flechas. Ahí está. Vamos a ver. ¿Cómo está en D1? ¿Positivo o negativo? Positivo. Positivo, entonces vendría hacia acá. ¿Sale? ¿Cómo está en ABF? Negativo. Negativo. Entonces va hacia acá. ¿Ya se dieron cuenta? ¿En qué cuadrante cayó? A la En el que está izquierda. acá. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Revisar Revisar D2. D2. ¿Cómo está en D2? Es predominantemente negativo. Aquí si se dan cuenta que hay una predominancia. Vean que el lado positivo es chiquito y el negativo es más grande. ¿Sale? Entonces, ¿qué tenemos? Una Una desviación desviación a la izquierda. ¿Sale? Para eso nos sirve el último punto. ¿Ok? Cuando tengan un QRS así, vean nada más qué parte es más grande, la negativa o la positiva, y eso les da la predominancia. El que vimos hace un rato era así, igual hacia arriba e igual hacia abajo, por eso estaba ahí determinado. ¿Sale? Muy bien. Entonces, ¿sí quedan claros los ejemplos? ¿Alguna duda que tengan? ¿No? Sale. Entonces, ya cuando les den electro ya van a saber cómo se crea el eje. Vamos con la técnica fea, ¿sale? La técnica fea es fea porque es como de secundaria, ¿sale? Es como cuando les ponían a trazar así los vectores y ubicar el punto medio y todo con sus reglas y transportadores, ¿sale? También se va a usar un transportador. Entonces vamos a necesitar el transportador para saber a cuántos grados está la línea del vector, etcétera, etcétera, ¿sale? Se van a dar cuenta que hay unas reglas específicas que son reglas para interpretación de electrocardiograma. Esas reglas ya traen un transportador integrado, ¿sale? Entonces, la verdad, una persona que flojera, ¿no? Dejando mi reglita y a ver cuántos grados y el transportador, nada más ya se les murió el cuate en lo que están sacando el eje, ¿no? Si ustedes ven que está indeterminado, como en el primer caso, primero estabilizan y luego lo calculan, ¿sale? No se les va a ocurrir ahí mientras el paciente está todo con su dolor precordial o alguna otra alteración o inconsciente, ay, aguánteme, ¿no? Y así el cálculo a mano, toda la vieja escuela, ¿no? Entonces, no les voy a pasar eso. Ahora, fíjense, vamos a ver lo siguiente. Aquí tenemos otra vez a D1 y a ABF y tenemos algunos ejemplos, ¿sale? En esta línea tenemos la forma del complejo QRS en D1 y aquí la forma del complejo QRS en ABF, ¿sale? Si yo viera esto, ¿tengo que calcularlo? No. ¿Cómo está el eje? Normal. Está normal, está positivo y positivo, ya para qué lo calculan. Pero hay gente que es avara, ¿no? Y por avaricia agarran el 3 y el 3 y lo que van a hacer entonces es trazar su plano cartesiano, ponerle unidades, ya se dieron cuenta, 1, 2, 3, sus rayitas hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha y a la izquierda, y lo que van a hacer es contar la altura de la onda R y ver cuántos cuadritos tiene. Entonces tengo 1, 2, 3 cuadritos. Esos 3 cuadritos en D1 los voy a marcar como 3 puntos en D1 hacia el lado positivo. Entonces lo que voy a hacer es marcar 1, 2 y 3 y ya tengo ahí mi primer punto, ¿no? Después, ¿qué voy a hacer? Lo mismo en ABF. Voy a ABF y veo cuánto está de grande la onda R. 1, 2, 3 cuadritos, ¿no? Esos 3 cuadritos ahora los marco hacia abajo. 3 cuadritos, ¿sí? Voy a trazar una línea del punto que tuve en D1 al punto donde está ABF y ahí voy a trazar mi vector hacia el punto donde se unen las dos líneas. Y lo que voy a hacer después es con mi transportador medir los grados en los que se encuentra y con eso tengo el eje, ¿sale? ¿Se dieron cuenta que es laborioso? No, la verdad es que yo nunca lo he usado, ¿no? Pero se los enseño porque lo van a llegar a leer y para que sepan de qué consiste, ¿no? Ahora ven en el ejemplo 2, en el ejemplo B, aquí las letras les están marcando hacia dónde va el eje, ¿sale? Vean aquí, la letra A nos marcó el que vimos hace un rato. Vamos a ver ahora el de la letra B. Me voy a D1. ¿Cuánto mide la onda R en puntos? 5 cuadritos, ¿no? 5 cuadritos positivos. Entonces ahora marco 5 cuadritos positivos en D1. Me voy a ABF. Tengo menos 3. ABF en negativo es hacia arriba, ¿no? Entonces ahora busco 1, 2, 3. ¿Sale? Lo que voy a hacer ahora es justamente aquí unir las líneas y donde se encuentran trazo mi flecha y vuelvo con el transportador a medir en cuántos grados está. ¿Sale? Pero si se dan cuenta, esto no lo pudimos haber ahorrado simplemente con el otro método. ¿Cómo está? Positivo en D1, negativo en ABF.
¿Qué tengo? Está hacia la izquierda. ¿Qué tengo que hacer? Irme a D2. Si es positivo está normal, si está negativo hay desviación a la izquierda, ¿sale? Entonces, ustedes ya decidirán qué método van a usar, ¿no? Yo les recomiendo el primero, ¿sale? Es mucho más rápido, ¿ok? ¿Cuándo se ocuparían este? En el caso que les puse hace un rato, cuando está indeterminado si es positivo o negativo algún complejo QRS, solamente en ese caso. Pero de cada 10 electros en uno les va a salir así, ¿no? Entonces se vuelve más eficiente el método que vimos hace un rato, ¿sale? ¿Dudas con este otro método, Orfeo? ¿No? Y en este caso, cuando es indeterminado, ¿cómo sería? ¿Qué sumaría? Cuando es indeterminado se van a contrarrestar. Por ejemplo, si lo tienes así, 3 arriba y 3 abajo, Cero. sería igual a 0. Entonces te quedas aquí en el centro y dependes del valor de la otra derivación, ¿sale? Muy bien. Pero es raro que pase eso, casi nunca pasa. Bueno, entonces ya vimos cómo calcular el eje, ¿vale? Ahora sí, viene lo bueno, la patología, ¿ok? No les voy a dar la patología sumamente profunda con todos los criterios electrocardiográficos. Me basta con que si ven un electro y ven las formas que les voy a presentar, sepan lo que tiene su paciente, ¿sale? Entonces vamos a ver los datos cardinales o datos típicos de cada alteración en el electrocardiograma, ¿sí? Porque pues no tenemos un curso de electrocardiografía. Si la materia fuera electrocardiografía, que Dios los bendiga, porque así veríamos todos los criterios, ¿sale? Pero no es electrocardiografía, es fisiología 1, entonces con lo básico está bien, ¿sale? No me acuerdo, la materia que más me costó en la universidad fue electrocardiografía, porque híjole, estaba bien loca la profesora que me dio clases. Ella era, bueno, no sé, sigue viva creo. Es cardióloga, ecocardiografista con una maestría en electrofisiología cardíaca, ¿no? Entonces, pues así, pesadona, ¿no? No manches, nos ponía así a calcular los vectores a mano, las desviaciones, todo estaba pesadísimo. Su examen fueron 5 electros y nos decía, de cada electro me tienen que hacer la rutina normal, o sea, lo de ritmo, frecuencia, eje, y decirme todas las patologías que tenga, especificándome los criterios que usaron para cada patología. Y sus electros no eran de 1 a 2 patologías, 5 o 6 patologías por electro, y había que escribir la fisiopatología y todo a mano. Entonces me acuerdo que ese examen nos puso los 5 casos para 2 horas. Imagínense, 5 electros para 2 horas, así habrá estado. Éramos 20 y a los 5 minutos dice la profesora, ya, dice, ¿para qué le hacen? Dice, si están bien mensos. Y dice, ya entréguenme su examen, mejor lárguense. Dice, los que no sepan ni qué hacer, ¿para qué quieren su tiempo? Mejor denme su examen. Y ya saben, por orgullo dije, no, me voy a quedar aquí. Y ya, ¿conocen al doctor Ricardo? Sí, bueno, él fue mi compañero en electrocardiografía. Y otros 3 más él y yo nos quedamos ahí por puro orgullo, ¿no? Y al final no nos fue tan mal, pero por puro orgullo nos quedamos así las 2 horas. Y mucho se fue, ¿no? Se llevó a recurso de los 25 a 20. 20 a recurso así, de volada. Entonces por eso les digo que qué bueno que no llevan esa materia, porque es compleja. ¿Aún? Sí. ¿No la llevan en la carrera? No tienen electrocardiografía, hubiera estado bueno que la llevaran, porque sí les va a hacer falta. El único contacto que van a tener con la electrocardiografía es aquí. Fuera de aquí, no crean que el cardiólogo se va a detener hacia ese electro. El cardiólogo les va a decir, esto se ve en el electrocardiograma así y bye, ¿no? Y si no se acuerdan, vayan a leer su libro de electro. ¿Vale? Entonces, aprovechen lo poquito que vamos a ver, porque va a hacer falta eso. ¿Vale? Muy bien, entonces vamos a ir viendo ahora las alteraciones de la onda P. ¿Se acuerdan de la rutina de interpretación? Primero veo frecuencia, ritmo, después frecuencia y luego eje. Ya que vi que el ritmo, frecuencia y eje son aceptables, ahora busco patología por onda, segmento, intervalo. ¿Sale? Lo primero que vamos a ver en la onda P son los criterios electrocardiográficos básicos para una hipertrofia atrial. Es decir, vamos a ver los crecimientos de los atrios. ¿Okay? Vamos a ver cuál es el criterio para decir que existe una hipertrofia del atrio izquierdo. Observen aquí que dentro de los criterios encontramos alteraciones principalmente en la onda P, ¿sí? Por eso nos estamos enfocando en esa parte del electro. Ahora fíjense bien, los datos anómalos que vamos a encontrar parten de los datos normales. ¿Se acuerdan que vimos cuál era la longitud en tiempo normal de la onda P y cuál era el voltaje máximo que vamos a encontrar? ¿Sale? Entonces, partiendo de eso, cuando la onda P es ancha, mellada quiere decir que tiene como 2 ondas, ahorita vamos a ver cómo es,
Pero si mide más de 0.12 segundos o más de 120 milisegundos, ¿sí? O tiene más de 3 cuadrados pequeños, que sería lo mismo, porque acuérdense que cada cuadrado pequeño son 40 milisegundos, ahí vamos a tener una prolongación en el tiempo de la onda P, ¿sale? Estamos hablando de la hipertrofia atrial izquierda, ¿ok? Entonces, la característica de los cambios en la hipertrofia atrial izquierda, más que afectar, en este caso, el voltaje, me afecta la duración de la onda, ¿sale? Así se evidencia principalmente. Mayor de 120 milisegundos o más de 3 cuadros pequeños, ¿sí? Y tenemos esta P mellada que hace que la onda P, en lugar de verse así, se vea así, fíjense. ¿Sale? Se va a ver como si fuera una letra M. Entonces acuérdense, P mellada con forma de M. ¿Sale? M de mellada. Así se van a acordar fácilmente. Ahora bien, si nos vamos a B1, ¿sí? En B1 vamos a ver que la parte final de la onda P tiene un predominio negativo. Si nos vamos a D2, aquí siempre vamos a ocupar generalmente D2 y B1 para evaluar la hipertrofia del atrio izquierdo. ¿Sale? Entonces en D2 vamos a ver normalmente esta P con forma de M, ¿sale? Y en B1 vamos a ver algo así, que el final de la onda P es predominantemente negativo, ¿sale? Entonces aquí está el inicio y su final se vuelve negativo, ¿ok? Vamos a ver unas imágenes para que les quede más claro. Fíjense, ahí tenemos justamente la alteración que les decía. ¿Ya vieron en qué derivación estamos? En D2. Consejo, siempre vean D2, B1 para buscar problemas de atrio, ¿sale? En D2, ¿ya vieron cómo se ve la onda P? Se ve mellada, tiene como una forma de letra M. Fíjense cuántos cuadros pequeños abarca. 4. 1, 2, 3, 4, casi 5, 4 y medio. Ya tenemos más de 3, más de 120 milisegundos. Ahí de hecho tendríamos 100 de los 4, ¿cuántos serían? Serían 160 y la mitad de otros 20. Tendríamos 180 milisegundos, que está bastante prolongado, ¿sale? Tiene la forma típica de M, ¿sí? Que de hecho también por eso se llama la P mitral, ¿sale? P mitral o P mellada. ¿Por qué? Porque la principal causa de hipertrofia atrial izquierda es una estenosis mitral, ¿sale? Si la válvula mitral está estenosada, estarán de acuerdo que el atrio izquierdo tiene que contraerse más fuerte para vencer la resistencia de la válvula mitral estenosada. ¿Cómo le hace el atrio para contraerse más fuerte? Se hipertrofia. Y entonces ahí es donde se manifiesta esa alteración. Entonces acuérdense, P mellada o P mitral. ¿Sale? Con que se acuerden de la forma de onda de M, ya se acuerdan de que la patología mitral es la principal causa de hipertrofia auricular izquierda. ¿Sale? Ahora vamos a ver cómo se observa en B1, que ahí tenemos que ver una predominancia negativa al final de la onda. Fíjense, ahí tenemos la onda P en B1, ya se dieron cuenta cómo se ve cuando se las dibuja hace un rato. Al inicio empieza positivo y después tiene una predominancia negativa al final, ¿sale? En pocas palabras es como si fuera una letra N alargada, ¿sale? Entonces esos son los dos criterios que vamos a ocupar para decir que hay hipertrofia auricular izquierda. P mellada o P mitral en D2 y una P con predominio final negativo en B1. Con eso ustedes ya tienen datos que les sugieren esta alteración. ¿Qué podría tener su paciente? Una patología en la válvula mitral, ¿sale? La más común, estenosis mitral, ¿ok? Muy bien, ¿dudas con la hipertrofia del atrio izquierdo? Ah, no, por ejemplo, la sangre que no llega a pasar al ventrículo, ¿eso qué le pasa? Ah, fíjense, ahí es una pregunta buena, fíjense. ¿Ya les puedo borrar esto? Sí. ¿Sí? Bueno, cuando tenemos una estenosis mitral, les voy a poner aquí un dibujo del corazón muy abstracto, pero útil, ¿sale? Aquí están los atrios, acá tenemos los ventrículos, ¿sale? Y aquí tendríamos a la válvula mitral y aquí a la válvula tricúspide, ¿sale? Si la válvula mitral está estenosada, la sangre va a pasar con dificultad y en poca cantidad al ventrículo. Se va a quedar aquí estancada, ¿sale? Antes del atrio izquierdo, ¿qué encontramos? ¿Por dónde llega la sangre al atrio izquierdo? Las arterias. Por las venas pulmonares. ¿Las venas pulmonares de dónde vienen? De la vasculatura pulmonar, ¿no? Entonces, la sangre que se estanca aquí produce un incremento retrógrado de la presión que hace que aumente la presión en las venas pulmonares, que aumente la presión en la circulación pulmonar y eso te va a llevar a edema pulmonar de origen cardíaco, ¿sale?
Muy bien, ¿alguna otra duda? ¿No? Eso se llama edema pulmonar cardiogénico, ¿sale? Más adelante van a entender más porque cuando veamos las fuerzas de Starling en la circulación, lo que hay un aumento es de la presión hidrostática del vaso. Entonces aumenta la presión de filtrado, líquidos se filtra a los alvéolos y por eso se produce el edema pulmonar, ¿sale? Muy bien. ¿Alguna otra duda antes de que pasemos con la hipertrofia auricular derecha? Pero si en la derecha entonces habrá edema en las extremidades. Es un edema sistémico, ¿sale? Porque ahí, ¿qué pasa? La presión aumenta en el atrio derecho. De hecho, eso se manifiesta como un aumento de la presión venosa central, ¿sale? Aumenta la presión venosa central, eso hace que en las cavas aumente la presión, pero como la mayor cantidad de sangre viene de la cava inferior, esa es la que resiente más. Además, porque la sangre va en contra de la gravedad, ¿sale? Entonces hay una estasis y lo primero que manifiesta la alteración del atrio derecho es edema de extremidades inferiores. Pero si sigue progresando la enfermedad, el edema va ascendiendo y se puede hacer una anasarca. El término anasarca describe un edema generalizado, ¿sale? Así. ¿Sale? Anasarca o edema generalizado, ¿ok? Muy bien. ¿Alguna otra duda? ¿No? ¿Sale? Vamos entonces ahora con la hipertrofia, pero atrial derecha, ¿sale? En la hipertrofia del atrio derecho lo que vamos a encontrar es lo siguiente. Vamos a tener alteraciones no tanto en la duración de la onda, sino en el voltaje, ¿sale? Fíjense cómo aquí tenemos un voltaje mayor de 0.25, aquí hay un error con el punto, ¿sale? No le hagan caso, es 0.25 milivoltios o más de 2.5 milímetros, ¿sale? Aquí lo que vamos a ver es principalmente ese cambio en D2. En D2 es donde vamos a evaluar mejor al corazón. Ya les había hablado del D2 largo, ¿no? Que es un registro largo en la derivación D2, que es el que más ocupamos para valorar la función del corazón a nivel eléctrico. Y a nivel B1 vamos a tener que al inicio, ¿sale? Hay un cambio en el componente de inicio de la derivación. Lo van a ver mejor ahorita en la imagen para que se los explique ahí, en vez de dibujarlo otra vez, ¿sale? Entonces vámonos a D2. En D2, ¿qué tengo que encontrar? El aumento en el voltaje, ¿sí? ¿Cuál es el punto de corte? El punto de corte de valor normal que ya vimos, ¿sale? Arriba de 2.5 milímetros, 2.5 cuadros pequeños, que sería más de 0.25 milivoltios, ¿sale? Fíjense aquí la onda P, como se ve. Tengo aquí mi onda P, aquí está la línea isoeléctrica, aquí tendría yo un cuadrito, dos cuadritos, tres cuadritos, ¿vale? Lo tomé más o menos a la mitad del cuadro porque fíjense que la línea isoeléctrica está más o menos a la mitad del otro cuadro. Solamente hay que seguir el orden, ¿sale? Entonces ya miden más de 3 cuadros pequeños. En automático hay un aumento del voltaje, ¿sale? Ahora, fíjense aquí que la forma de la onda P ya no es tan redondeada como la veíamos antes, sino que se hace un poco más picuda. ¿Sí la ven? Parece más como un triángulo. A eso se le llama la P pulmonar. ¿Sí? La P pulmonar o P pulmonale, ¿sale? ¿Por qué? Porque ¿cuál creen que sea la principal alteración que me lleve a hipertrofia del atrio derecho? Puede ser una estenosis de la válvula pulmonar o una hipertensión pulmonar, ¿sale? ¿Qué va a pasar ahí? Fíjense bien. Tengo mi corazón acá, ahí están sus 4 cavidades. Si aquí yo tengo un aumento de la presión en el ventrículo derecho, ¿por qué tengo un aumento en la presión del ventrículo derecho? Porque la válvula pulmonar le está ofreciendo más resistencia. Entonces el ventrículo tiene que contraerse con más fuerza y generar más presión. Ahora, ¿qué le va a pasar al paso de la sangre del atrio derecho al ventrículo derecho? Se encuentra con un ventrículo que tiene más presión. ¿Qué tiene que hacer el atrio? También contraerse con más presión para pasar la sangre. ¿Cómo lo logra? Hipertrofiándose. Entonces, la causa principal de hipertrofia auricular o atrial derecha son los problemas pulmonares, como la hipertensión arterial pulmonar, o también llamada HAP, ¿sale? Y esa es la principal causa, o la estenosis de la válvula pulmonar, ¿sale? Pero el problema siempre está en la válvula o en la circulación pulmonar, ¿ok? Entonces recuerden, la P pulmonar es esa P picuda, ¿sí? Entonces acuérdense así, P pulmonar con P de picuda, ¿sale? Entonces de esa manera van a recordar la alteración electrocardiográfica, ¿sale? Eso es en D2, ¿ok? Ahora vamos a ver el otro trazo. El otro trazo es en D1, ¿sale? En D1 vamos a encontrar dos componentes igual.
Pero fíjense que aquí se invierte. En la hipertrofia izquierda, ¿se acuerdan que el componente negativo era muy marcado al final? Aquí lo que va a ser más marcado es el componente inicial positivo. Ya se dieron cuenta que la onda P al principio es mucho más marcada hacia la positividad y al final termina con una pequeña muesca negativa. Es lo contrario a lo que veíamos hace un rato. Hace un rato el predominio es negativo cuando es del lado izquierdo y cuando es del lado derecho el predominio es positivo. ¿Sale? Con esos criterios entonces ya podrían ver en un electro una hipertrofia del atrio derecho o izquierdo. ¿Sale? Y ya saben cuál es la clínica que su paciente podría presentar. ¿Ok? Problemas en la válvula mitral con edema pulmonar o problemas en la válvula pulmonar con una consecuente también aumento de la presión venosa central y edema en extremidades inferiores o generalizado. ¿Sale? ¿Bien dudas con la hipertrofia de atrios derecho e izquierdo? ¿No? Esos son los criterios fundamentales. ¿Sale? Todavía hay algunas otras alteraciones que podemos buscar, pero con esto lo pueden identificar sin problemas. Cuando terminemos de ver la patología, les voy a poner varios electros de ejercicio. ¿Sí? Ahí vamos a ver qué diagnóstico tienen sus pacientes. ¿Ok? Para que puedan aplicar lo que estamos viendo. Obviamente no les voy a poner el electro macabro cambiando a mí, ¿no? El electro así tranquilo, que sea evidente. Entrenen el ojo. Bueno, vamos a ver las alteraciones del intervalo PQ o PR. ¿Sí? ¿Se acuerdan que el intervalo PQ o PR nos hablaba de la conducción del estímulo eléctrico desde el atrio hacia el ventrículo pasando por el nodo AB? ¿Vale? Entonces, las principales alteraciones que vamos a ver en el intervalo PR-PQ son los bloqueos atrioventriculares o bloqueos AB. ¿Sale? En los bloqueos atrioventriculares o bloqueos AB vamos a tener 3 grados, ¿sí? Dependiendo de la gravedad que tiene el bloqueo. El bloqueo de primer grado es el más tranquilo, de hecho muchas personas tienen bloqueos de primer grado que son totalmente asintomáticos, pero a partir del bloqueo de segundo grado ya puede haber manifestaciones clínicas. ¿Sale? El bloqueo de segundo grado lo vamos a dividir en 2 tipos. El primero se llama bloqueo AB de segundo grado Mobitz tipo 1 con fenómeno de Benkebach. ¿Sale? Y el segundo se llama bloqueo AB de segundo grado tipo Mobitz 2. ¿Sale? Para los cuates Mobitz 1 y Mobitz 2 y se acabó. ¿Sale? El fenómeno de Benkebach ahorita vamos a ver en qué consiste. ¿Sale? Y por último tenemos el bloqueo AB de tercer grado o también llamado bloqueo AB completo. Los otros dos son bloqueos parciales. ¿Sale? El de primero y segundo grado. Pero el AB es un bloqueo completo que produce un fenómeno que se llama disociación auriculoventricular. Es decir, que el atrio y el ventrículo van a latir cada quien por su lado con su propio ritmo. ¿Sale? Porque como el estímulo eléctrico ya no pasa del atrio al ventrículo, se da algo que se llama ritmo de escape nodal. Entonces los ventrículos escapan del control del nodo sinusal y empiezan a ser controlados por otro foco, como por ejemplo el sistema His-Purkinje, ¿sale? Que tiene un ritmo mucho más lento. ¿Okay? Aquí los bloqueos no intervienen porque hay un descanso, ¿no? En el nodo atrioventricular. Esto no va de la mano, no interfiere. Sí, lo que pasa es que esa pausa se hace anormalmente prolongada. Y ¿Sale? el bloqueo. Exactamente. Entonces, hace cuenta que el estímulo sí pasa por el nodo, pero la pausa se hace extremadamente prolongada y eso te puede dar el bloqueo. Y cuando ya el estímulo no pasa a través del nodo, ahí se da el bloqueo completo. ¿Vale? Ahorita lo vamos a ver con más detalle. Bueno, hasta aquí alguna duda con los 3 grados. ¿No? Sale, vamos entonces con los criterios para el bloqueo de primer grado. En el bloqueo AB de primer grado, lo que vamos a encontrar es una prolongación del intervalo PR, ¿sí? O PQ, dependiendo de la derivación que elijan. Pero acuérdense que en D2 no tenemos onda Q, y como D2 es la derivación que más usamos, entonces vamos a usar más el intervalo PR. ¿Sale? El punto de corte máximo del intervalo PR, ¿se acuerdan que eran 200 milisegundos? Entonces, cuando tenemos más de 200 milisegundos, podemos tener un alargamiento del intervalo PR. ¿Sale? Y la característica aquí es que aunque tenemos un alargamiento del PR, vamos a seguir teniendo una onda P que precede siempre a un complejo QRS. ¿Sale? Aunque tengamos ese alargamiento, ven que les dije que los pacientes pueden ser asintomáticos. ¿Sale? Entonces se mantiene todavía el ritmo sinusal, aunque tengamos un alargamiento del intervalo PR. ¿Sale? Normalmente este tipo de bloqueo no requiere tratamiento, no genera sintomatología importante, entonces simplemente llega a ser un hallazgo en los pacientes y hay que vigilarlo. ¿Sale?
Vamos a ver un ejemplo de trazo donde evidenciamos un bloqueo de estas características. Fíjense bien, ahí tenemos el electro. Voy a hacer un poco más grande el trazo y lo voy a subir para que lo vean bien. ¿Qué es lo único que tenemos que hacer en este trazo? Medir que el intervalo PR es lo único que hay que hacer y ver si está entre 120 y 200 milisegundos. Si está entre ese rango, está normal. Si está en más de 200 milisegundos, es un bloqueo AB de primer grado, ¿sale? Es muy sencillo el diagnóstico de este tipo de bloqueo. Entonces, fíjense bien, ahí tenemos nuestro trazo. Vamos a agarrar cualquiera, este que está aquí, por ejemplo, que coincide con las líneas, ¿no? Aquí está el inicio de la onda P. ¿Hasta dónde llega el intervalo PR? Hasta el inicio de la onda R o la onda Q, según tengamos. Aquí, por ejemplo, tenemos una onda Q, ¿no? Entonces, ahí está el inicio. Vamos a ver cuántos cuadros tenemos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Sale? ¿Cuánto es 6 por 4? 24. Son 240 milisegundos. Tenemos entonces un intervalo PR mayor de 200 milisegundos y eso es igual a un bloqueo AB de primer grado. ¿Sale? Es lo único que hay que hacer para diagnosticar ese bloqueo. ¿Sale? Medir el intervalo PR. ¿Sale? ¿Alguna duda hasta acá? Sí, hay rangos como para definir cuándo es de primer grado, segundo y completo. Cuando es, perdón, es que no escuché bien. Sí, hay como grados, a cuántos segundos se pasan para definir si es de primero o segundo grado. Ah, no. Normalmente siempre que mida más de 200 y no presente el fenómeno de Benkebach o la categoría Movitz 2, que es lo que vamos a ver después, siempre va a ser el primer grado. En el de segundo grado vamos a ver algo muy peculiar. En el Movitz tipo 1, el fenómeno de Benkebach quiere decir que cuando tú ves, por ejemplo, este intervalo, el siguiente va a estar un poquito más largo, el siguiente es un poquito más largo, hasta que de repente ya no encuentras una onda P, ¿sale? Eso ya sería un fenómeno de Benkebach y lo describimos con el bloqueo AB de segundo grado Movitz 1. Y cuando tú ves de repente que todos tus intervalos PR son normales y en uno ya no encuentras onda P, ese es tipo 2, ¿sale? Entonces los criterios son muy diferentes, ¿sale? En el de segundo grado no vas a encontrar el criterio que vemos aquí. Fíjate bien, la diferencia es que este alargamiento del intervalo PR es constante en todos los intervalos. Esa es característica del primer grado, ¿sale? Que todos tus intervalos PR están agrandados. Aquí, por ejemplo, vimos que había, les dije 280, ¿verdad? O 240. 240, vamos a ver cuánto hay en este. 1, 2, 3, 4, 5, 6, está alargado, ¿sale? Vamos a ver ahora el que está acá. Fíjate, empieza, ahí es que se me borró, voy a moverlo más hacia allá, ¿sale? Para que vean que todos están alargados. Bien, ahí tenemos otro. Empieza acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, todos están alargados. Esa es característica del bloqueo de primer grado, que cualquier PR que tú agarres siempre va a estar prolongado, ¿sale? En el de segundo grado algunos están normal y otros se van prolongando poco a poco, o algunos están normal y en uno encuentras un bloqueo total, ¿sale? Eso lo vamos a ir viendo con calma. Normalmente este se busca principalmente en dedos. En dedos es la derivación que les recomiendo para revisar cualquier cosa, ¿sale? Cuando van a enfocarse en atrios, además de dedos, enfóquense en B1, ¿sí? Y cuando vayan a ver ventrículos, las derivaciones ciliares son dedos y B5 y B6, ¿sale? Se los pongo acá. Si van a ver atrios, los atrios se ven bien en D2 y en B1, ¿sale? Los ventrículos se ven bien en D2 y en B5, B6, ¿sale? Son los sitios donde vamos a ver predominantemente actividad ventricular y atrial. Los bloqueos los pueden ver principalmente en D2, ¿sale? Bueno, por hoy le vamos a dejar ahí, ya vimos varias cosillas. La siguiente clase que nos encontremos, que no sé si sea mañana o jueves, dependiendo de lo que avisen, ¿vale? Pues ya, si nos dan el comunicado oficial de que también mañana se da, porque creo que el gobernador dijo algo así, entonces pues ya nos vemos hasta el jueves, ¿sale? El jueves vamos a ver el bloqueo de segundo grado y de tercer grado, ¿sale? Y después nos vamos a seguir con las hipertrofias de ventrículos, ¿sale? Pero si se dan cuenta, con lo que hemos visto hasta ahora, ya no van a llegar tan mal al internado, ¿se acuerdan de esto? Al menos van a saber ver crecimientos de atrios, de ventrículos. Les voy a mostrar también bloqueos de rama derecha e izquierda, ¿sale? Entonces espero que recuerden todo para que no mueran cuando estén en urgencias, ¿sale?